Las primeras obras de arte que conocemos se crearon durante la última etapa del Paleolítico. En ese momento, Europa estaba experimentando la última glaciación. Los humanos paleolíticos habitaban en cuevas o bajo la protección de elevaciones rocosas. Hoy, la imagen plasmada en aquellas cavernas nos cautiva, no solo por su impresionante pintura con un trazo enérgico y seguro que se adapta suavemente a la roca en la que está hecha, aprovechando su relieve natural, sino también por la fuerza y dignidad de la criatura en su agonía. Hace unos 30.000 años, cuando el Homo sapiens sapiens sustituyó al Homo sapiens neanderthalensis, el sentido estético del hombre parece haber desarrollado especiales formas de expresión. La única distinción evidente entre estas dos subespecies del género humano es la presencia de una estructura ósea más pesada en el hombre de Neandertal, quien por cierto se mantenía erguido y tenía un cerebro tan grande como el hombre contemporáneo. No obstante, se puede inferir variaciones en la conducta y la adaptación al entorno a partir de los registros arqueológicos, siendo una de ellas la inclinación hacia la creación del arte. Las primeras obras de arte que conocemos se crearon durante la última etapa del Paleolítico, hace unos 20.000 años. Estos trabajos demuestran una seguridad y un refinamiento que distan mucho de ser un comienzo titubeante. Aunque es posible suponer que debieron haber sido precedidos por miles de años de trabajo, en los que los avances alcanzados serían mínimos y de los cuales no sabemos nada. En ese momento, Europa estaba experimentando la última glaciación y el clima en la región entre la península escandinava y los Alpes debía de ser muy similar al que se encuentra en Alaska en la actualidad. Los renos y otros grandes herbívoros vagaban por las llanuras y valles, donde eran acosados por los antepasados de los actuales leones y tigres, así como por nuestros propios predecesores. Los humanos paleolíticos habitaban en cuevas o bajo la protección de elevaciones rocosas, lo que ha permitido a los expertos dividir al hombre en varios grupos, según el yacimiento al que pertenecían. En sus paredes y techos, de manera arbitraria y difusa, se pueden observar líneas negras simples que marcan su dirección, aunque algunos de ellos tienen una policromía brillante en su interior, pero todos comparten el mismo encanto mágico de la vida. El bisonte herido que se encuentra en el techo de las cuevas de Altamira es aún más impresionante, ya que, a pesar de su agonía, el animal mantiene su cabeza en una posición de defensa propia. La imagen nos cautiva, no solo por su impresionante pintura con un trazo enérgico y seguro que se adapta suavemente a la roca en la que está hecha, aprovechando su relieve natural, sino también, y posiblemente aún más, por la fuerza y dignidad de la criatura en su agonía. Los primeros años del arte. Todas las artes primitivas, con pocas excepciones, están relacionadas con la economía cazadora del Homo sapiens sapiens. Es posible que el hombre de Neandertal llevara a cabo rituales religiosos y enterrara religiosamente a sus muertos, pero no había desarrollado un medio duradero para expresarse pictóricamente. Sin embargo, el arte más antiguo, encontrado en las cuevas del suroeste de Francia y el norte de España, tiene cierta sofisticación. El arte del Paleolítico Superior fue recibido con incredulidad por primera vez en 1875. Un destacado arqueólogo francés dijo: "Es la infancia del arte, pero no el arte de un niño". El descubridor de las grandes salas de Altamira, ubicadas a 2 kilómetros de Santillana del Mar, Santander, España, Marcelino Sanz de Sautuola, fue acusado de haber falsificado las pinturas. Algunos años atrás, Sanz de Sautuola trabajaba en la cueva cercana de Altamira, excavando. Los trabajos se estaban llevando a cabo en las salas más exteriores de la cueva, donde los materiales prehistóricos de la época del Paleolítico Superior aparecían constantemente. Una mañana, su hija acompaña a su padre hasta la cueva y permanece junto a los trabajadores mientras extraían las tierras. Sin embargo, la curiosidad e inquietud infantil conducirá al hallazgo más importante, único y extraordinario de los inicios del arte de la humanidad. La niña se cansa y comienza a caminar por los espacios subterráneos cercanos llevando un candil, lo que la lleva a entrar en una cavidad de la cueva que no es adecuada para ella, 75 centímetros de bóveda, y que resulta incómoda para cualquier adulto.
Cuando María mira al techo de la cueva, se sorprende al ver el impresionante panel de los Polícronos, que está formado por grandes bisontes en diferentes posturas, caballos y una cierva mayor, todo sobresaliendo de la propia bóveda de la cueva, y tan realista que daba la sensación de que dichas bestias estuvieran vivas. La joven se acerca a la entrada de la cavidad y grita: «¡Papá, papá, bueyes!», iniciando una de las controversias científicas más violentas en la historia de las ciencias. Luego, Sanz de Sautola publica los vestigios materiales de Altamira junto a una reproducción de las obras rupestres, afirmando que estas son contemporáneas a los objetos de piedra y hueso de sus excavaciones, de fecha paleolítica. No obstante, los maestros franceses de la prehistoria no aceptan la autenticidad de los bisontes de la cueva cántabra. En particular, los ataques de Mortillet, Arlé y Cartallac fueron demoledores, acusando al investigador español de falsificador y dando lugar al desprestigio del prehistoriador, quien muere a los pocos años sin habérsele reconocido el mérito científico que le correspondía. Varios escritores han destacado la falta de reconocimiento inmediato de la presencia de un arte rupestre tan antiguo, argumentando la falta de habilidad intelectual y artística de los habitantes de la Edad de Hielo, negándose por mucho tiempo el origen paleolítico de numerosas esculturas mobiliares, consideradas verdaderas obras de arte. En cualquier caso, la verdad es que Sanz de Sautola tuvo mala suerte al encontrarse con Altamira. Y esto no es una paradoja, ya que Altamira conserva un arte excepcional por su enorme riqueza artística y, en cierta medida, no representa el arte rupestre paleolítico promedio. A partir del año 1900, se encontraron más pinturas paleolíticas en las áreas francesas de Del Père, Non Père y La Motte, siendo el abate Henri Breuil quien finalmente demostró el arte paleolítico de larga data. Mientras tanto, la comunidad científica obtiene información sobre el arte rupestre de las tribus africanas y sudamericanas de los hasta hace poco llamados primitivos actuales, especialmente las pinturas bosquimanas de África del Sur en 1898, lo que constituye a crear un entorno favorable para la aceptación de las manifestaciones parietales paleolíticas. El arte paleolítico se limita principalmente al occidente europeo, pero también se puede encontrar en lugares aislados como Capoya en los Urales, Levanzo en Sicilia, Belvidi y Belvasi en Turquía. En el Neolítico, hace 5.000 años, en el Sáhara y norte de África, en lugares como Tassili Neagier, continuará existiendo una tradición de arte rupestre viva. Los arqueólogos han creado dos grandes categorías de arte paleolítico: el arte parietal, que incluía pinturas, grabados y esculturas en los techos, paredes y suelos de las cavernas que no se podían extraer, y el arte mueble, que consistía en objetos pequeños y portátiles. Cada categoría tiene sus ventajas y desventajas. Para los arqueólogos, el arte rupestre se encuentra con frecuencia sin datación en su posición y contexto original, mientras que el arte mueble se encuentra, con frecuencia, en estratos arqueológicos fechados con precisión, pero sin ningún contexto que revele su uso. El arte mueble se compone de figuras simples y separadas, mientras que el arte rupestre se compone de numerosas figuras adyacentes y ocasionalmente conectadas. Distribución del arte rupestre. La creación de arte rupestre se limita a una pequeña región de Francia y España, el Valle del Dordoña y del Vézère, ubicado en los Altos Pirineos, las montañas del norte de España y el Levante español. Más de 100 cuevas son conocidas, incluyendo lugares como Lascaux, Altamira, Pindal, El Castillo, Cogul, Les Trois Frères, Nio, Montespan y Font-de-Gaume. La autenticidad de la mayoría se basa en su estilo. Durante mucho tiempo se cuestionó el arte de Ruffignac. Según los estudios actuales, la ubicación más antigua es la Ferraci, donde se descubrieron pinturas de los auriñacienses de hace 29.000 años. En otros niveles auriñacienses más elevados se encuentran pinturas, grabados y esculturas en bajorrelieve, lo que implica que las tres técnicas principales del arte parietal se originan desde el periodo más primitivo. Lugares como Père Non Père pueden ser del auriñaciense tardío o del primer periodo gravetiense y tienen una antigüedad de aproximadamente 25.000 años. Ya son gravetienses Gargas y Lausel. En Le Roc des Cerfs
Se pueden observar algunas obras de arte de la cultura solutrense, que se limita a la misma región que el arte rupestre y es conocida por sus impresionantes obras en sílex. Las impresionantes pinturas polícromas de Altamira surgieron durante la última etapa del Paleolítico en Europa Occidental, la magdaleniense. La mayoría de las pinturas rupestres se cree que pertenecen a este periodo. El aumento del uso del hueso y la asta de reno para la creación de herramientas ha llevado a la aparición del arte mueble auriñaciense. Las figuras de Venus, mujeres estilizadas con nalgas y vientre exageradamente acentuados, con cabeza y piernas reducidas a muñones, son los objetos más conocidos. Una de las Venus más notables es la de Willendorf. Las Venus se encuentran en todo el este de Europa, desde el período del Gravetiense, llegando incluso a Siberia. Sus rasgos curvos pueden ser más que un símbolo de fertilidad femenina, y pueden ser la expresión de algún esquema artístico de proporciones. El arte mueble generalmente se encuentra bajo una capa arqueológica, lo que permite una datación precisa en función de su ubicación cronoestratigráfica y contextual. Por otro lado, en la mayoría de los casos, el arte rupestre o parietal se encuentra sobre superficies rocosas y está completamente aislado de cualquier contexto arqueológico, lo que dificulta la determinación de la fecha de las manifestaciones parietales. Para corregir estas fallas se utilizan una variedad de enfoques y técnicas analíticas que revelan la alineación cronológica de los elementos artísticos y la derivación de las conclusiones a otras pruebas figurativas similares menos favorables. Los sistemas de datación indirecta tienen una gran cantidad de incertidumbre, por lo que también se conocen como de datación relativa. Por otro lado, los sistemas directos, arqueométricos o de datación absoluta, proporcionan fechas a partir del tratamiento de los pigmentos con los que se realizó la figura o elementos relacionados susceptibles de datación mediante el uso de isótopos radiactivos. Sin embargo, es recomendable combinar y contrastar varios de estos métodos para lograr una buena determinación cronológica y la creación de un contexto sincrónico. Las dataciones indirectas son datación estratigráfica por cubrición, datación estratigráfica por desprendimiento, restos del contexto arqueológico artístico, análisis morfológico comparado, superposiciones técnicas, análisis de pigmentos y recetas, marco tecno-estilístico, datación estratigráfica por cubrición. Esto depende en cierta medida de la casualidad que estratos arqueológicos hayan cubierto a través de los procesos sedimentarios, total o parcialmente, un motivo artístico grabado o pintado en un lienzo rocoso. Datación estratigráfica por desprendimiento. Aquí también nos encontramos con una situación similar a la anterior, en términos de circunstancias. En ocasiones, los bloques o lajas de los lienzos o bóvedas rocosas, decoradas, se desprenden y caen al piso de la cavidad por la gravedad, incorporándose a él. Si posteriormente son soterrados por estratos arqueológicos, estaremos en los estratos posteriores al derrumbe y a la obra artística. Restos del contexto arqueológico artístico. Con este método se buscaría conectar las representaciones rupestres con los vestigios cercanos que podrían haber sido descubiertos durante las obras en la cueva. En ocasiones, la exploración y o excavación exhaustiva debajo de los mismos paneles puede revelar una gran cantidad de información relevante sobre el trabajo artístico, como los restos de colorante, lámparas, instalaciones de iluminación o procesamiento de alimentos útiles, pisadas, etc. Análisis morfológico comparado. Es posible que las representaciones rupestres estén relacionadas con los vestigios cercanos que podrían haber sido descubiertos durante las obras realizadas dentro de la cueva. Superposiciones técnicas. Es común que varios trazos se toquen o solapen cuando se usa un mismo lienzo rocoso como soporte artístico o se utiliza como una sola pieza para cubrir un espacio con una composición amplia. Esto crea una especie de estratigrafía que muestra el proceso de relleno o producción gráfica secuenciado en el tiempo, lo que significa que el trazo o motivo infrapuesto es de mayor antigüedad que el superpuesto. El desafío radica en determinar con precisión, o al menos aproximadamente, la duración que transcurre entre los dos motivos que se encuentran. Análisis de pigmentos y recetas. Se trata de identificar los pigmentos y sus componentes de manera físico-química, examinar las proporciones de las sustancias mezcladas y revelar las recetas de los colorantes. Marco tecnoestilístico.
Se utilizan superposiciones específicas y el presupuesto de un ciclo artístico atraviesa diferentes fases de progresión estética en el tiempo, dentro de un esquema global de lo más simple a lo más complejo, como arcaico clásico y helenístico, o inicio, desarrollo y decadencia. Además, se utilizan algunos recursos técnicos específicos de momentos o contextos figurativos para marcar cronológicamente, como el uso de la pluma o el lapislázuli. Las dataciones directas son: En la actualidad, todos los métodos directos más o menos complejos dependen de la presencia de algún tipo de sustancia orgánica relacionada en mayor o menor grado con las obras figurativas, pintura o grabado. Ya que los sistemas para datar las concreciones de calcita y barnices solo sirven como complemento debido a sus notables bandas de desviación temporal. Son métodos de datación directa. AMS, espectrometría de masa por acelerador. Datación de las concreciones de calcita. Datación de microorganismos fosilizados. Datación de los barnices rocosos. AMS, espectrometría de masa por acelerador. Esta técnica está transformando la perspectiva diacrónica del arte rupestre y mueble. Hasta el inicio del proceso se requerían grandes cantidades de sustancias orgánicas para el procesado en el laboratorio para la datación absoluta del carbono 14 y el análisis requería la eliminación de la muestra, lo que implicaba ocasionar algún daño irreparable en el objeto. El uso de esta técnica en objetos como el arte mueble sobre soporte óseo era difícil debido a estas circunstancias y, por supuesto, impensable en el arte rupestre. Afortunadamente, para obtener una datación precisa, el desarrollo del carbono 14 por acelerador AMS solo necesita porciones pequeñas en orden de miligramos. Datación de las concreciones de calcita. La presencia de espeleotemas, concreciones de calcita o aragonito, puede afectar parcialmente o completamente el arte rupestre que se encuentra en cavidades kársticas debido a la dinámica del medio ambiente. Cuando un elemento artístico, ya sea grabado o pintado, estaba cubierto por al menos una película de concreción, se consideraba que esto indicaba autenticidad o antigüedad. Sin embargo, se debe de adoptar cierta precaución, ya que hoy sabemos que en zonas meridionales de Europa o en entornos propicios, los procesos litoquímicos pueden ser muy rápidos, como es el caso de algunos conductores eléctricos totalmente camuflados e integrados en las formaciones calcáreas de ciertas cuevas recientemente urbanizadas y en régimen de explotación turística. Datación de microorganismos fosilizados. Más que nada se emplea en un grabado al aire libre. Cuando se graban sobre una superficie rocosa, las incisiones permanecen a la intemperie y en los pequeños surcos artificiales se puede acumular sedimentación, aportados infiltrados o arrastrados por la lluvia, diversos elementos orgánicos del ambiente, principalmente microorganismos, bacterias, hongos, algas y esqueletos de insectos que podrían ser datados por AMS y crear una microestratigrafía. Datación de los barnices rocosos. Se utiliza en grabaciones al aire libre, donde los materiales rocosos expuestos a las condiciones climáticas se desmoronan y crean una capa de óxidos de hierro y manganeso que ocasionalmente cubre los grabados. En caso de que esto sea posible, los elementos inorgánicos presentes en los barnices podrían ser identificados mediante el método de proporción de cationes, un método de medición utilizando isótopos radiactivos, lo que resultaría en cifras similares a las proporcionadas por las series de uranio presentes en la calcita. Sin embargo, en caso de que el barniz atraiga algún material orgánico con suerte, se puede corregir la falta de precisión numérica mediante el uso del sistema AMS. Arte o magia. Se han propuesto un gran número de explicaciones para el arte rupestre, la más simple de las cuales es la de el arte por el arte. La teoría de Breuil, aceptada durante muchos años, lo relaciona con la obtención de poder mágico sobre el animal cazado por medio del dibujo y también con la asociación totémica de las especies humana y animal. Sugerencias más recientes en el sentido de que las pinturas pueden poseer un símbolo sexual no han encontrado amplia aceptación. Algunos estudiosos lo han comparado con el arte rupestre más reciente de Kalahari y de los aborígenes de Australia, que comparativamente pueden arrojar alguna luz sobre la vida y pensamiento del hombre prehistórico. ¿Cómo surgió esta forma de arte? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cómo ha sido posible que llegara indemne hasta nosotros? La pregunta final tiene una respuesta sencilla. Las pinturas rupestres suelen ser creadas en lugares oscuros, tan lejos de la entrada como sea posible, en lugares donde no serían fáciles de ver y destruir.
Es obvio que estas imágenes escondidas en los rincones de las cavernas tenían un propósito más importante que simplemente decorar. Parece ser que forman parte de un ritual mágico destinado a favorecer una caza exitosa. Es posible inferir que las pinturas se encuentran en áreas remotas o que algunos rasgos representan armas como dardos y lanzas que frecuentemente apuntan a los animales, además de que las imágenes se colocan de manera arbitraria unas sobre otras. Es posible suponer que el hombre del Paleolítico no distinguía claramente entre la representación artística y la realidad, ya que creía que pintar un animal podía atraerlo hacia sí mismo y, al matarlo como una representación, podía desactivar su energía vital. Como resultado, cada imagen tenía una función única y, una vez finalizado el ritual de caza, se consideraba que la imagen estaba muerta y se podía olvidar. Además, podemos estar seguros de que se trataba de un acto mágico. Los cazadores fortalecían su valentía de esta manera y estaban convencidos de que tendrían éxito cuando más tarde salieran a cazar con sus armas a esas formidables bestias. De alguna manera, la esencia emocional que acompaña a este tipo de magia no ha desaparecido en la actualidad. ¿Quién no ha oído hablar de comunidades que deforman la imagen de aquellos a quienes desprecian? Aún existen muchos misterios por resolver sobre el arte rupestre, como por ejemplo, ¿por qué se encuentra en lugares tan remotos? ¿Cuál es la razón detrás de que resulte tan lleno de vitalidad? ¿No habría sido posible que el ritual mágico de caza hubiera utilizado imágenes menos realistas con la misma eficacia? Quizás las pinturas de las cuevas magdalenienses sean la última etapa de un proceso que comenzó como un simple rito mágico y que cambió de importancia cuando los animales comenzaron a escasear. Parece ser que las grandes manadas emigraron hacia el norte cuando el clima se volvió más favorable en la Europa central. Si esto fuera cierto, el objetivo principal de las pinturas de Lascaux y Altamira no habría sido la caza, sino la creación de animales para aumentar su cantidad. Podría ser que los hombres magdalenienses llevaron a cabo sus ceremonias mágicas de fertilidad en las cuevas debido a su creencia en que la tierra era un ser vivo dentro del cual nadaban todas las demás criaturas. Esto podría explicar el admirable realismo de sus imágenes, ya que un artista que cree que está efectivamente creando un animal se esfuerza mucho más por lograr ese realismo que un artista que pinta simplemente para el disfrute visual. Incluso algunas de las pinturas rupestres revelan el origen de la mencionada magia de la fertilidad. Con frecuencia, las formas del relieve natural de la pared de la cueva sugieren el tamaño del animal, ya que a menudo coincide con algún saliente de la roca o, en otros casos, el contorno de su cuerpo sigue alguna grieta o veta. El cazador de la Edad de Piedra pudo notar esta situación fortuita y, agobiado por la perspectiva de una caza que le garantizaba su supervivencia, consideró su hallazgo como algo significativo. Resulta atractivo suponer que aquellos que demostraron una habilidad excepcional para encontrar esas imágenes se convirtieron en magos artistas y se les permitió perfeccionar sus pinturas en lugar de enfrentar los riesgos de la caza real. Finalmente, aprendieron a realizar esas imágenes sin la ayuda del relieve de las paredes de las cuevas. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan del arte en la prehistoria? ¿Conocían el arte rupestre? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.